o nos mueve a situaciones y a circunstancias que a veces no entendemos, pero lo que me ha demostrado a lo largo de todo este tiempo siendo cristiana, desde mis 12 años, es que joven fui y he envejecido. Y nunca he visto un justo desamparado ni a sus hijos mendigar el pan. Así que yo le creo al Señor porque el Señor hasta ahora nunca me ha defraudado y creo y estoy consciente y segura de que Él no lo hará ni conmigo, ni contigo, ni con nadie. Así que, amada Pastora Oceanía, gracias por el privilegio, ¿verdad? Y la invitación de poder compartir con ustedes este poquitito de conocimiento y de palabra del Señor, entendiendo que somos solo la vasija, ¿verdad? Una vasija muy de barro y que el poder y la excelencia son solo de Dios y no nuestro. Bien, amados, hoy vamos a hablar un poquito de sanar mis emociones y mis relaciones. Ustedes saben que como seres humanos, normalmente nosotros, y yo no sé si usted se recuerda toda la lucha que usted cogió cuando usted estaba pequeño y todas las cosas que no habían en su casa y cómo teníamos que hacérnosla, o sea, lavar a mano, cargar agua. Nosotros teníamos que resolver tantas cosas que ahora la comodidad y la tecnología nos ayudan a resolver. Sin embargo, a pesar de que el ser humano ahora está más conectado, de que tenemos mayores facilidades, a pesar de que ahora estamos más tranquilos, la realidad es que no somos más felices ni estamos más tranquilos. Ni siquiera nos sentimos más seguros, al contrario, la incomodidad del ser humano nos dice que la gente vive más infeliz, con los sentimientos y las emociones negativas de falta de paz, resentimiento, mucho dolor, mucha angustia, muchos miedos, mucha ansiedad y depresión, falta de gozo. Es como si todo lo que consiguiera alrededor no alcanzara, les robar esa capacidad de disfrutar en sus relaciones y de tener emociones sanas. Y eso no se da solamente con el que no cree, porque en mi experiencia como psicóloga cristiana lo que veo es que dentro de nuestro pueblo creyente, independientemente a la iglesia que usted pertenezca, se siente la misma incertidumbre, el mismo miedo, la misma ansiedad, las mismas preocupaciones y se dan las mismas luchas. Eh, Maledicencia, falta de gozo, falta de armonía entre nosotros, a veces hasta maltratos en nombre de la fe y en nombre de la religión. Entonces, la realidad es que, hermanos, que aún conociendo al Señor y sus promesas, parece como que cargamos con una piedra de molino en el cuello y que no encontramos qué es lo que vamos a hacer con ellas. Entonces, quiero enfatizar que vivir amargados, resentidos, peleándonos con todo, mirando el mal en los otros, a nuestro alrededor, no es solo de nuestra lucha contra el mal, porque a veces todo se lo pegamos al diablo. Está bien, a veces todo se lo pegamos al diablo, todos son espíritus de demonio, pero ¿y qué con mi carácter? ¿Y qué pasa con mi personalidad? ¿Qué pasa con mis luchas internas, con mis emociones dañadas? ¿Dónde está la línea entre lo que está haciendo el enemigo y lo que son mis heridas emocionales, mis malos hábitos, mis patrones? Todo eso que arrastro de mi historia familiar. ¿Dónde está esa lucha emocional que depende de mí? O sea, a veces mezclamos una cosa con la otra y nos inclinamos por entender que todo esto es solo una lucha espiritual, pero si usted recuerda, nosotros somos seres biopsicosociales, espirituales, y eso significa que vamos a tener situaciones biológicas, o sea, mi mente como un órgano, como el estómago, se va a enfermar, mi cuerpo puede que se enferme también porque es un cuerpo finito, ¿verdad? Y vivimos en un mundo donde la enfermedad es normal y le da a buenos y malos, ¿está bien? Eh, y también la parte social, relacional, o sea, sus relaciones van a ser afectadas, pero también la parte espiritual, o sea, usted no podemos sacar la parte espiritual y decir que todo lo demás es, pero la parte espiritual no, porque una cosa se relaciona con la otra.
Si estamos llenos de ansiedad, de preocupación o de amargura o de resentimiento, se va a afectar mi parte espiritual, así como se va a afectar mi parte emocional y hasta mi cuerpo, porque las investigaciones cada vez confirman más cómo nuestro cuerpo se enferma cuando estamos llenos de preocupaciones, de angustia, de ansiedad, de ira. O sea, cada vez que uno coge un pique y se desborda en una ira y explota, en mi cuerpo se segrega cortisol, esa hormona que en mucha cantidad intoxica los órganos de mi cuerpo. Usted ve que usted se pone rojo, que usted siente como si le fuera a dar un infarto. Y yo le pregunto, ¿eso es una lucha con los demonios o eso es una lucha con mi carácter? ¿Qué creen ustedes? Yo quisiera que me respondieran. A ver, les escucho. ¿Qué creen ustedes? Carácter. Ok, carácter, ¿verdad? Sí, Carácter. Aunque, sí, con mi carácter. Aunque el enemigo sabe mis debilidades y me va a atacar por ahí, pero hay una lucha con mi carácter, con mi personalidad, con mis aprendizajes emocionales, que claro que él va a utilizar para dañarme, pero que hay un trabajo que me toca a mí. Aparte de orar y someterlo al Señor, es vivir el cambio. Yo no sé si me comprenden con la frase vivir el cambio. Vivir el cambio. Y vivir ese cambio es la parte más difícil de la vida cristiana porque normalmente yo siempre digo que es más fácil cambiar el vestido, es más fácil cambiar la congregación y cambiar inclusive hábitos de ir a la iglesia cuando antes no iba, pero cambiar mi carácter, cambiar mi manera explosiva de responder, dominar mis emociones. Controlar mi lengua, mis malas actitudes. O sea, eso es un trabajo entre el Espíritu Santo y yo. ¿Está bien? Entonces, como es un trabajo en conjunto, porque Dios obvio hace su parte, pero mi parte, que es identificar cuáles son las emociones, qué tan sanas son mis emociones, cuáles son las emociones que en mí yo necesito trabajar. Entonces, sanar mis emociones implica prepararnos a nosotros mismos para liberarnos de esas emociones negativas y tóxicas que no nos ayudan a encontrar ninguna solución. Es desarrollar sabiduría emocional de acuerdo a la palabra de Dios. Y a mí me encanta porque aunque la palabra de Dios no es psicología, tiene demasiado de psicología. ¿Está bien? Demasiado de psicología, porque cuando yo veo que el Señor habla de quítense de entre nosotros toda amargura, maledicencia, ¿m? Todas esas obras, eso tiene que ver con las emociones. Es en las emociones que experimentamos eso. Entonces, ¿qué cosas es perfectamente humano y normal al reaccionar y qué cosas se van ya de lo normal? Por ejemplo, si alguien te engaña, ¿es normal sentir rabia? Pregunto. ¿Es normal Sí, sentir rabia si alguien te engaña? claro, claro que sí. por Sí, supuesto. sí. Exacto, es normal. Ahora, tirar los platos, romper todo, agredir a otros, ¿es normal? No, No. No, ahí tenemos un descontrol emocional entonces, ¿verdad? Si te traicionan, es normal que sintamos decepción, ¿cierto? Claro. Pero que usted no vuelva a confiar en nadie nunca más, que usted deje de ir a la iglesia porque se sintió decepcionado o traicionado, que usted deje de hablarle al hermano o al hermano para siempre, que usted lo borre de su vida, eso no es normal. Si te humillan, por ejemplo, es normal sentir vergüenza, es normal, pero que ya tú no te atrevas a intentarlo, que ya tú no quieras, que tú digas jamás yo vuelvo a hacer eso, esa parte no es normal, esa parte tiene que ver con el manejo de mis emociones. Que por ejemplo, que si me rechazan porque alguien ya no quiere estar conmigo, porque alguien ya no me valora o ha dicho que ya no me ama, duele, duele.
pero que tú creas que a ti todo el mundo te tiene que querer y que todo el mundo te tiene que aceptar y que todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo, eso no es normal. ¿M? No es normal. Es normal también que si te mienten, tú sientas algo de desconfianza, pero ese resentimiento que se queda allí y que te carcome y que se lo recuerda siempre a la gente y que no te deja volver a confiar en la gente, esa parte habla de mí, de mis emociones. Entonces, la sanidad emocional, mis amados, es crucial para nuestro bienestar emocional, espiritual, porque si yo estoy llena de resentimiento, ¿creen ustedes que yo puedo tener una espiritualidad sana? ¿Qué piensan? Hay cosas que hay No, no es posible, Ok, ok. porque somos Ujú. un todo. exacto. Entonces, si mis emociones están descontroladas, por ejemplo, ¿usted creen que combina? Y esto que voy a decir es duro y creo que es la lucha mía, la suya, la de todos en la fe. Que yo sea una cristiana muy devota y a la vez sea una persona que agrede a los demás, que no cuida los sentimientos de los demás, que no es empática y que va por ahí como un caballo de Troya atropellando a otros. ¿Creen que eso es algo que cuadra? Díganme ustedes. En el chat tenemos participaciones, hermana Carmen, donde van respondiendo según usted hace Ok, las ahí preguntas. dice huepa, Sí, no, no es sí, normal. bueno, Bien, sí, no es no. normal. No es normal, hermanos. No es normal que tengamos años y años en la fe y nuestras actitudes sigan siendo las mismas que cuando no estábamos en la fe y que ahora las disfracemos. Yo no sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, a los rabacucu, ¿verdad? Que se han caracterizado porque su mensaje es, según ellos, denunciar el mal de los demás. Pero yo te pregunto, ¿eso viene desde mi ego como hombre o desde un mensaje que realmente Dios te dio? Porque ciertamente he visto profetas, veo profetas en la Biblia que dan un mensaje duro, pero los mensajes que Dios da siempre son desde la intención de salvar, de rescatar y de que la gente cambie. Entonces, si mi mensaje lleva como propósito aplastar, humillar, si mi mensaje lleva como propósito desnudar a la otra persona, humillarlo, ponerle el pie en la cara, yo creo que ese mensaje viene más desde mi ego, desde mis emociones, viene más desde mi altivez que desde la sanidad, desde una espiritualidad sana que busca reparar, que busca restaurar, que busca empatizar, inclusive que busca amar como Jesús amó. ¿Está bien? Entonces, cuando yo sano, yo recupero mi paz interior y yo puedo desarrollar relaciones saludables. Amén. Y recuperar la paz interior es recuperar, como dice la palabra del Señor, en cuanto dependa de usted, mantener la paz con todos, en cuanto dependa de ti, que tú no seas el elemento de disturbio, que tú no seas el elemento separador, que tú no seas el elemento que lleve ahí la discordia en medio de un grupo, en medio de una congregación o de un lugar. En cuanto dependa de ti, mantén la paz con todos. Ahora, ¿cómo yo mantengo la paz si mi mundo interior está en caos? ¿Cómo mantengo la paz si mi manera de relacionarme hacia afuera y hacia adentro también es un caos? O sea, usted lo voy a decir como más simple. Usted y yo conocemos personas que están en la fe, que predican mucho, pero su mundo interior es un caos. ¿Y cómo usted lo nota en su comportamiento? En su actitud, en sus relaciones, cómo trata a los demás, cómo se expresa de otros, criticando constantemente, chismeando, siendo resentidos, manteniendo una actitud conflictiva. ¿M? Y todos esos son frutos de la carne, dice el libro de Gálatas 5. Frutos de la carne y son conductas que vienen de un estado emocional desordenado. Porque una persona que está en paz no agrede a otros porque sí. Una persona que está en paz y que vive por los frutos del Espíritu no está buscando a quién destruir, eso lo hace el diablo, que anda buscando a quién, ¿verdad? Derribar. Entonces, mis amados,
Las emociones no son ni malas ni buenas, o sea, las emociones, Dios las puso ahí para nosotros. Cuando usted siente amor, que son las emociones saludables, alegría, amor, felicidad, optimismo, buen humor, la palabra del Señor le llama gozo, ¿m? Paciencia, mansedumbre, todo eso son parte de las emociones, déjeme decirle. La palabra del Señor le llama los frutos del Espíritu y la psicología le llama emociones saludables, pero son lo mismo, porque el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre se experimentan en el mismo lugar donde se experimentan todas las emociones, la alegría, el amor, la felicidad, el optimismo. ¿Está bien? Entonces, una emoción saludable me ayuda a crecer, me ayuda a resolver problemas, a mejorar mis relaciones. Esas son las emociones saludables. Y eso es lo que hace el fruto del espíritu. Me ayuda a crecer, me da sabiduría para resolver problemas, mejora mis relaciones, o no las mejora, sana mis relaciones. ¿Está bien? Ahora, las emociones insanas o no saludables me hacen manejar mal mis emociones o cómo me siento, mis estados emocionales. Ya dijimos, sentir ira es normal si te hicieron algo, pero que esa ira te lleve a agredir a los demás, te lleve a maltratar a otros, que esa ira te lleve a mantenerte en un resentimiento de no te hablo, de te saqué de mi vida, de cada vez que pienso en ti, de odiar, entonces esa emoción está siendo mal manejada. ¿Mm? Y entonces tengo la emoción, pero al actuar así estoy actuando bajo los frutos de la carne, que es maledicencia, gritería. Aparte de hechicería, porque nada más vemos los frutos de la carne como que la hechicería y la idolatría, ajá, y los pleitos que dice ahí y las disensiones que dice ahí y los celos, eso también son frutos de la carne. Y vienen de la ansiedad, del miedo, de la ira, de la tristeza, las contiendas, exacto, de la tristeza que usted siente o del rechazo que siente cuando un hermano le habla mal, cuando su esposo, su esposa o sus hijos se comportan mal, cuando las cosas no pasan como yo quiero, cuando se nos hiere el ego. ¿Tú sabes las cosas que uno hace cuando se nos hiere el ego? ¿Mm? Ay, ese ego, cuando nos hieren el ego, cuando nos ponen el dedito allí y sentimos que el otro está por encima de mí, que el otro lo quiere hacer mejor o que me quiere humillar. La naturaleza humana, lo normal es que yo me sienta amenazado. Eso es normal, pero que en esa amenaza yo al defenderme ataque a los demás, eso no es sano. ¿Mm? Vergüenza, todo eso. Entonces, mis amados, eh, esas emociones insanas no solo dañan mis relaciones, dañan mi salud. Usted sabe que hay investigaciones que dicen que esas emociones son malas para tu salud. Hay investigaciones que se han hecho sobre el impacto de las emociones en nuestro cuerpo y dice que cuando las personas experimentan ansiedad crónica, o sea, tú tienes 3 y 4 meses con esa ansiedad o con esa ira, largos periodos de tristeza, pesimismo, tensión continua. ¿Usted sabe lo que es tensión continua? Cada vez que usted ve en el tapón y usted quisiera como que pone una bomba para que todos los carros se muevan de ahí. Esa tensión continua que se vive en la casa cuando hay un pleito constante, un reclamo constante, o en un trabajo donde te demandan y te demandan tanto y no hay espacio como para calmarse. O cuando usted vive hostilidad. ¿Usted sabe lo que es vivir hostilidad? Yo no sé, amado, si yo estoy hablando muy duro en esta mañana. Me gustaría que me dijeran porque, o sea, si estoy siendo muy dura, porque pienso que este es un mensaje. Yo no iba a hablar de esto y esta mañana el Señor me dijo, ese es el tema. Como que desde anoche estoy debatiéndome, Carmen, ese es el tema. No solo para ustedes, amados, para mí también. El Señor me ministró anoche con este tema y yo hoy yo estoy en una gira todo este mes en Estados Unidos, eh, de una gira de sanidad emocional y espiritual y ya he ido como a 4 estados. Desde el 27 de febrero fui a Tampa, fui a Puerto Rico, fui a Maryland, estoy ahora en Nueva York, en Long Island. Y en todo este proceso hablando a las congregaciones,
a mujeres. El Señor me ha puesto la misma temática. La espiritualidad nuestra tiene que ajustarse a lo que Dios nos pide en la palabra con la santificación y el cambio que Él quiere que tengamos. Y tiene que reflejarse en mis emociones y en mi trato con los demás. Ese es el mensaje que Dios me ha dado continuamente, amados. ¿Por qué? Porque lo que yo veo en consulta, veo en las iglesias, veo en los lugares donde voy, ¿m? Es que podemos ser muy cristianos en un momento, pero cuando las emociones se nos suben a la cabeza, se va el cristianismo por la ventana, se nos va la guagua, nos dejamos invadir de nuestras emociones y es porque no aprendimos a manejarlas, ni ahora, aún estando en Jesús, estamos aprendiendo a manejarlas. Y usted no puede manejar algo que no conoce. No puede regular, es la palabra en psicología, regular esa emoción. Entonces ahí dice, por ejemplo, hablándole de la hostilidad es tener una actitud de pleito todo el tiempo. Usted ve que hay gente que son pica pleito, ¿verdad? Y otros que tenemos la mecha corta. Usted sabe, usted conoce de eso, que tienen mecha corta, que rápidamente se quillan, decimos en Dominicana, se enojan, explotan, gritan, ofenden y riegan todo su, ¿verdad? Su ira alrededor. Y después entonces algunos piden perdón, otros ni siquiera quieren pedir perdón porque tienen tanta vergüenza o porque entienden que no hicieron nada. Que el Espíritu le dijo, hermano, yo no creo que el Espíritu te diga que vaya y tire toda tu ira sobre una persona y que eso es el Espíritu que te lo esté diciendo. Y no siempre es el Espíritu que nos está dirigiendo cuando tenemos una emoción que nos está desbordando, hermanos. Entonces, necesitamos como que tener momentos de reflexión, porque lo que ese estudio dice que cuando estamos en esas emociones constantemente, cinismo, yo le estoy leyendo una investigación, el cinismo, usted sabe lo que es ser cínico, ay, hola, y por detrás usted sabe cómo está, ¿verdad? Suspicacias implacable, usted estar siempre hablando en doble sentido y tirándole puya a la gente. ¿Mm? Todo eso, dice, todas estas actitudes, las voy a repetir, ansiedad crónica, periodos prolongados de tristeza y pesimismo, mucha tensión continua y hostilidad, cinismo, suspicacias implacables, todas estas emociones acumuladas, las personas que las vivían continuamente tendrían el doble de riesgo de contraer una enfermedad, incluida el asma, artritis, dolor de cabeza, úlceras pépticas y problemas cardíacos, sumado el cáncer. Nuestras emociones pueden enfermar a nuestro cuerpo. ¿Mm? Nuestras emociones enferman a nuestro cuerpo. Y la palabra del Señor en 3 de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y esa salud tiene que ver con salud física, salud emocional, salud espiritual, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Mm? Entonces, mis amados, esas emociones, es quizás tiempo de que revisemos cómo nos estamos manejando. Tus emociones perturbadoras van a afectar tu salud, pero las emociones positivas, las que traen gozo, optimismo, te van a ayudar a soportar y a recuperarte de la enfermedad. Tus emociones insanas te hacen más vulnerable, el sistema inmunitario se te cae la defensa. ¿Está bien? Entonces, para ir resumiendo, porque no sé qué tiempo tengo, por favor, no me quiero pasar. Si me avisan el tiempo que me queda para no pasarme. ¿De dónde? Puede seguir, mi estimada. Solo quería compartirle que en Ajá. el chat hay varias, Nuestras emociones y les voy a decir por qué ahora. Dice, sí, soy mecha corta, pero no riego la ira. Y otra, quisiera ser mecha corta. No sé si quisiera o no quisiera, ¿verdad? Pero no puedo. No sé si es que no quiere ser mecha corta. Hay una pregunta. Cuando suelo sentirme mal por algo, prefiero expresarlo en el momento. Me molesto, pero lo expreso a la persona porque me hizo sentir mal y ya solo ahí queda. Pero suelo expresar cómo me siento, me han hecho sentir. Eso está fabuloso. Ojalá tuviéramos la
posibilidad de expresar cómo nos sentimos siempre y cuando lo podamos hacer de manera respetuosa. Porque el gran problema de expresar lo que sentimos en el momento es cómo estamos. Porque si usted está tan airado, tan enojado, tan desbordado por una emoción, porque la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Recuerdan que, señores, la Biblia habla más de psicología que los libros de psicología, aunque nosotros no lo creamos. Si usted está, amén. No, hermana, de hecho, eso es una manera muy sana de manejar esa emoción del enojo y de la ira. Siempre y cuando filtremos cómo estamos expresando el malestar. Porque, como dijimos ahorita, se vale enojarse, se vale que usted se sienta incómodo. El gran problema es que a la hora de expresar ese enojo y esta ira, ¿cómo usted lo está haciendo? Si lo está haciendo de manera atropellante, si está avergonzando a los demás, si no espera el momento oportuno. Si usted espera el momento oportuno y habla y lo llama aparte, como dice la palabra, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve tú. Ve, habla con él, ponte a cuentas, dile cómo te sentiste, pídanse disculpas, lo estamos manejando súper bien, pero esa no es el común de nosotros. La mayoría de nosotros tiene problemas para manejar la ira y el enojo. Y les decía, ¿por qué tenemos este problema para manejar esas emociones? Bueno, hermanos, porque nuestro aprendizaje emocional en nuestras casas era que si mi mamá se incomodaba, ¿qué hacía? Díganme ustedes. Si mi mamá se molestaba por algo que yo hacía, me gritaba, me soltaba un chancletazo, un correazo con la mano, con la cuchara o lo que tuviera. Usted y yo lo hemos hecho también. Cuando me dejaba de hablar, si mi papá se incomodaba, me soltaba un fuetazo, me amenazaba, me gritaba, me insultaba. Entonces yo crecí viendo este modelo de manejo de la ira y del enojo y como lo vi por tanto tiempo, es muy fácil para mí responder así. Cuando yo estaba triste, me miraban y me decían, ¿y qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que a ti te pasa? Tú haciendo show, pero difícilmente alguien iba y me abrazaba y me decía, yo estoy aquí contigo si tú quieres hablar. ¿Mm? Cuando yo me sentía negativa o me sentía en una emoción no tan positiva, ¿qué pasaba? Bueno, que nadie me preguntaba. He conocido familias con la chancleta samurái, así mismo, con esa que dolía muchísimo, muchísimo. ¿Mm? Eh, o yo aprendí a que no se habla de los problemas, se evaden. Yo no digo nada, aunque algo me duela, no me expreso, no digo nada, lo dejo pasar afuera, pero adentro me estoy quemando, o sea, adentro me estoy ahogando del dolor, de la molestia, de la tristeza, del resentimiento. Entonces, hermano, nuestras emociones insanas no aparecieron ahora. Cada vez que usted quiere pegarle el sartén al marido, porque usted se enoja, cada vez que tú y yo le dejamos de hablar porque estoy tan enojada y yo no puedo hablar, o quiero ignorar el problema y no sentarme a tener una conversación porque me da apuro, porque no sé cómo hablar, porque me voy a incomodar tanto. Usted no aprendió eso ahora, usted aprendió eso en su contexto familiar. Y a eso es que yo le llamo las carencias y heridas, porque usted viene arrastrando eso. Y usted lleva ese mismo aprendizaje emocional a la iglesia, a sus relaciones, a la crianza con los hijos, al trabajo y a todas las áreas de su vida. Entonces yo les pregunto, hermanos, cuando el Señor nos trae a su palabra, a su verdad, al conocimiento de sí mismo, ¿no cree usted que tiene como plan ir transformando todas esas partes internas y profundas de nuestro ser para sanarnos? Sanar la relación con Él y sanar la relación con, no, con los demás. ¿No cree usted eso? ¿O cree usted que lo único que el Señor quiere es que aprendamos a orar y a alabarle y a decir gloria a Dios y que en nuestras relaciones no se vea que el Espíritu Santo está obrando? Yo veo al apóstol Pablo diciendo que hay que hacerle bien primero a los de la casa. Así que yo comprendo que mi mejor versión, si usted le quiere llamar así, mi mejor, a ver, lo mejor que yo pueda dar, tengo que dárselo primero a quienes. A los de la casa. Y a veces, hermano, somos amables con todos y con los de la casa no. Somos muy, muy chéveres afuera,
muy chulos, muy chévere, como decimos allá en Dominicana, afuera. Y en casa me han preguntado, me han hecho esa pregunta en muchas iglesias donde voy eh, ¿eh? En la casa, oh my God, ¿quiénes somos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo herimos? ¿Cómo dañamos? ¿Cuántas veces seguimos repitiendo lo que aprendí de mi mamá, que era agria, que no daba amor? A mí muchos pacientes me han dicho, es que a mí nadie me daba amor, a mí nadie me daba abrazo, a mí nadie me daba cariño, es que a mí no me enseñaron a hablar. ¿Cuántos hombres tienen el gran problema de no saber, hombres y mujeres, de no saber comunicarse, expresar lo que sienten, de callarse todo o de comunicarlo de la manera inadecuada? Entonces, yo te pregunto, hermano, y sí, dice la hermana, estamos siendo confrontados. Claro que sí, yo les voy a confesar que el Señor me ha dado estos temas. Ya tengo como 2 años, desarrollé un taller que los invito a participar. De hecho, este domingo, si usted está cerca de Brooklyn, en algún lugar en Brooklyn, vamos a estar ahí con el taller Abraza a tu niña interior, que tiene ese nombre, pero el propósito es que usted identifique todas esas cosas que usted trae, arrastra de su infancia, aprendizajes de su familia y que las sigue repitiendo y aprender cómo Dios quiere sanarnos. Pero un taller práctico de 3 horas y media, como 3 horas terapéuticas desde la perspectiva bíblica y psicológica para sanar y cambiar esas cosas que traemos que están dañando nuestras relaciones, hermano, nuestras relaciones, y que están haciendo que tengamos una espiritualidad vacía. Y hablo de una espiritualidad vacía porque cuando usted se pasa 3 horas de rodilla orando y se para de ahí a darle un pecozón al muchacho porque usted perdió la paciencia, se para de ahí a insultar al marido, se para de ahí a cortarle los ojos al vecino, se para de ahí a la iglesia a llevar rencilla, todas esas 3 horas que pasamos orando no sirvieron absolutamente de nada. Y me estoy tomando la libertad de decirlo así de manera dura porque lo he visto en mi vida y es frustrante, es muy frustrante. A mí me ha pasado querer estar muy consagrada al Señor y cuando salgo en mi casa a lidiar con los muchachos, con el marido, con situaciones, verme actuando como una Trujillo, déspota, autoritaria, maltratadora, o ver que estoy hablando y agrediendo y dañando, hermanos, ese no es el plan de Dios para nuestro cristianismo. De hecho, libro de Juan en sus cartas, sus epístolas, dice que la gente va a conocer a Dios cuando nos mire a nosotros, que nos amemos los unos a los otros. ¿Te capta la idea, mi amado? O sea, la sanidad que Dios quiere hacer en nuestras vidas tiene que incluir ese cambio en nuestros pensamientos. De hecho, el libro de Romanos lo dice. El libro de Romanos habla de transformar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, no solo para conocer más de Dios, sino para vivir a la altura de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. De hecho, una persona, por ejemplo, que tiene emociones insanas, que no domina su temperamento, señores, se relaciona con los otros desde el conflicto y desgasta. Qué desgastante es estar al lado de alguien conflictivo. Pero más triste es alguien conflictivo que dice que ama a Dios. ¿Qué cree usted? Alguien rencilloso, conflictivo, maltratador que dice que tiene a Dios. Entonces, hay algo ahí que no está cuadrando y la gente de afuera lo ve. Entonces, lo que yo hago predica más fuerte que lo que digo. Mucho más fuerte. La actitud que yo asumo cuando voy al banco, la actitud que asumo cuando voy a la escuela, la actitud que asumo cuando estoy en la calle, en el transporte público, cuando voy manejando y se me mete un conductor, ese gesto que yo hago, eso habla de mí. Eso habla de al Dios a quien yo le sirvo. ¿Mm? Y desgasta mucho.
Cuando yo intimido a los demás, cuando trato a los demás como una cosa y que los uso solamente cuando me conviene, cuando no conviene, los suelto. Eso es una persona insana, con emociones insanas y muy tóxica. ¿M? Cuando yo trato al otro como que quiero aprovecharme del otro. ¿M? Cuando lo culpo, señores, hay gente que culpa a su mamá, a su papá, al tío, al abuelo, al hermano, a la pastora de todo lo que le pasa y ellos nunca son responsables de lo que hacen. Ay, no, es que yo no quise, no, es que eso fue que me provocaron. Hermano, hermana, Dios le ha dado a usted un espíritu, dice Timoteo, de dominio propio y de amor. ¿M? Dominio propio, de poder. Así que el Señor nos ha dado un espíritu de poder para vencer sobre cada uno de nuestros defectos, nuestras heridas, nuestros malos aprendizajes. Mi frase es, lo bueno se repite y lo malo se cambia en el nombre de Jesús. ¿Mm? Se cambia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de usted vivir con emociones insanas? ¿Cuáles son? Yo les voy a decir. Yo le voy a decir. Bien, adelante. Ajá. Dígame, No, dígame usted, no, dígame, quería, dígame. quería compartirle que e incluso muchas enfermedades, según los estudios y Coleman, Ajá. muchas enfermedades que nosotros tenemos que son provocadas por el estrés, Ujú, vienen desde allí, desde ujú. esa enfermedad insana que tenemos de no regular las emociones como seres humanos y así mismo queremos que sean los demás. Entonces yo quiero aprovechar ahí para hacer una pregunta, hermana Carmen. Ujú, Hay personas que, no sé cómo ustedes los psicólogos le llaman a ese término, de que ven, por ejemplo, que nuestra hermana Chinita, nuestra hermana Rosa López y nuestra hermana Cristina en su ujú, ámbito laboral se llevan bien, son colaboradoras, como que siempre están disponibles, aunque cumplan con sus funciones, están disponibles para dar el extra de cosas que no le ujú, correspondan. Pero ¿qué ajá, sucede? La hermana Clarisa ve ese evento que es positivo para la organización y para todo el que está alrededor y ujú, quiere dañarlo. Bueno, me ujú, siento y ujú. digo, ¿y cómo es que Carmen, y por qué tú te apoyas tanto a Carmen? O ¿y por qué le das con a Carmen? Más o menos así, no sé cómo Ujú, psicológicamente ujú. le llaman a esa parte ustedes. Si me puede colaborar ahí, me Mi- interesa. Mira, obviamente que eso está viniendo de unas emociones de inseguridad y sentirse amenazado. Si yo me siento amenazado por lo que Carmen está haciendo, yo voy siempre a criticar lo que Carmen está haciendo porque me resulta amenazante. Envidia. Envidia, sensación de amenaza, me crea inseguridad, creo que me va a quitar mi puesto, creo que me está quitando protagonismo, creo que me va a quitar mi espacio. Entonces reaccionan mis miedos. Yo estoy reaccionando desde mis miedos. ¿Está bien? Porque hay muchas cosas que no provocan miedo, no solo el perro que sale ladrando, no solamente una enfermedad, me provoca miedo también que una persona me vaya a quitar mi puesto, me provoca perder mi credibilidad, miedo, me da miedo cuando yo siento que la otra persona me está quitando protagonismo. Y eso se ve mucho en las iglesias, porque a veces ver que hay una persona que está creciendo o que está diciendo algo que es más contundente que lo que yo tengo para decir, puede generar en mí, y es normal, o sea, usted puede sentir su envidia ahí adentro o sentir su, pero mire, yo creo que ese es el momento cuando usted la siente y la identifica, decir, Señor, calla mi boca, quítame este sentimiento, por favor. Ayúdame a entender que mi seguridad está en ti y que lo que es para mí nadie me lo va a quitar porque tú lo tienes destinado para mí. Está bien, porque tú lo tienes destinado para mí. Entonces, eh, aquí están diciendo, pusieron Timoteo, los textos bíblicos. Ok, ¿cuáles son las consecuencias? Les decía, de esas emociones insanas. Primero, provocan en el otro emociones negativas. ¿Por qué? Porque eso se contagia, señores. Si usted emite una crítica, lo más probable es que usted encuentre dos o tres que lo corroboren en esa crítica. Las malas actitudes se contagian. Si usted está en un lugar y empieza a señalar algo malo, posiblemente otros también lo van a hacer.
Si usted llega enojado, usted no ve que a veces hay gente que empieza una pelea y el otro lo sigue sin saber ni por qué están peleando. Exacto. Provoca emociones negativas en el otro. También crea una actitud de crítica y queja. Si usted empieza quejándose, qué terrible es estar cerca de alguien que está todo el tiempo con una actitud crítica, o sea, viendo el punto negro en todos los lugares, todo lo que está mal, todo lo que no está funcionando y quejándose de todo. Yo hace mucho que decidí tomar la actitud en cualquier lugar donde yo vaya, que se esté predicando de la palabra, pedirle a Dios que me dé un espíritu de adoración y de entendimiento. En vez de criticar, que posible no me guste lo que esté diciendo, posible no me guste lo que, cómo lo diga, pero si está hablando palabra de Dios, yo quiero orar al Señor para que me hable a mí, porque Dios utilizó a la burra de Balaam para hablarle. ¿Mm? Así que Dios puede utilizar a cualquier individuo que esté ahí, aunque a mí no me guste mucho. Pero el mensaje no lo tiene el individuo, el mensaje lo tiene la palabra y el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que estar abierta a que Dios me hable y a tener la humildad de aceptar lo que me está diciendo, aunque sea una piedra que me esté hablando. ¿Está bien? Claro, se van a remover mis inseguridades y mis miedos, pero cuando yo lo someto al Señor, yo puedo controlar eso. Entonces, si usted está siempre quejándose de todo, el que se queja no tiene un espíritu de agradecimiento. Sino queja, queja, falta de empatía, justificación por comportamiento dañino. Ah, no, yo me comporté así porque el Espíritu me dijo. Yo me comporté así porque te lo tenía que decir. Yo me comporté así porque te lo merecías o que te tocaba o porque tú te lo buscaste. Eso es justificar las malas actitudes. Y obviamente generan aislamiento y conflictos en las relaciones, mucho distanciamiento. Muchas iglesias se han roto, muchos hogares se han destruido, muchos grupos se han separado, muchas parejas se han destruido porque uno de los dos tiene esta falta de empatía, no le importa cómo el otro se siente y justifica sus malos comportamientos en vez de aceptarlo. ¿Mm? Y claro está, esto va a destruir la relación. Yo voy a ir cerrando con esto aquí. Quiero hablarle un poquito de esas características de las actitudes. Por ejemplo, hay gente que cree que nunca se equivoca, que ellos son los dueños de toda la verdad y toda la verdad, que no escuchan las opiniones ajenas. Ellos creen que su opinión es la única que vale y que importa, que presionan a los demás. Tú le dices no, e insisten, 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 insisten sin respetar los límites ajenos, que están señalando los defectos de otro constantemente, pero no miran los de ellos. ¿Mm? Que presionan a otro para que hagan las cosas que ellos quieren y con las que ellos se sienten a gusto, sin tomar en cuenta qué es lo que el otro necesita, que no respetan el punto de vista del otro, no aceptan responsabilidad y se resisten al cambio. Se resisten al cambio. ¿Qué pasa? Que si usted está mucho tiempo cerca de este tipo de personas que tienen estas emociones insanas, al final esto va a dañarte emocionalmente, te va a agotar, te va a desgastar. ¿M? Dice, el ego a veces, estoy leyendo los comentarios que ustedes ponen ahí, el ego a veces de las personas en cuanto lo ha aprendido no lo dejan un espacio para saber que siempre pueden aprender y escuchar lo que Dios puede hablar a través de otros. A veces se piensa que solo ellos tienen la verdad. Dios nos ayude. Y Kumin dice, ouch, exacto. Sí, yo sé que esto está siendo duro, pero creo que es una verdad que necesitamos mantener presente en nuestra vida. Quiero terminar con este texto de Gálatas 5:22 y otro texto de Efesios. Voy a leer primero a Efesios 4:31-32. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Usted está escuchando eso? Amargura. Esa amargura con cara de caballo que nosotros siempre estamos. Quítense de entre vosotros toda amargura. Aquí está hablando de emociones. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, cada vez que nosotros nos descontrolamos y gritamos y decimos y maldecimos, y esa malicia a veces con que hacemos la cosa que le metemos el pie al otro para que se caiga, dice que en nombre de la fe, pero lo hacemos. Ese enojo constante, esa ira que no me deja manejar, dice el apóstol Pablo, mira, quítala, son emociones negativas, te hacen daño.
Antes que eso, sean benignos unos con otros. Yo quiero poner atención aquí, porque empieza hablándome de emoción y termina hablándome de relaciones. Primero me habla, mira, quiten de ustedes toda amargura, todo esto, y después dice, sean benignos, ¿con quiénes? Unos con otros. Porque es que si usted está lleno de amargura, de enojo, de ira, de gritería, maledicencia y malicia, miren, es imposible que usted trate bien a los demás. Y Pablo dice, sean benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios los perdonó en Cristo Jesús. O sea, si tú quieres ser misericordioso, perdonador y bueno el uno con el otro, tú tienes que quitar de ti la amargura, tienes que quitar el enojo, tienes que quitar la ira, porque es que el agua no se mezcla con el aceite. La luz con las tinieblas. No podemos tener un corazón lleno de ira y de amargura y a la vez tener buenas relaciones con otro y amar al prójimo. Eso no se va a dar. Entonces, este último texto que les quiero compartir en Gálatas 5, 22 y 23, que muchos de nosotros lo conocemos, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Amor es benignidad, es bondad, es tratar a los demás como a ti te gustaría que te traten. Gozo. Gozo. Y no significa estar siempre feliz, significa tener un gozo, o sea, una actitud de gozo y agradecimiento, porque tú sabes que tu Padre Celestial te sostiene y que si alguien te está tratando mal, tu Padre Celestial se va a encargar. Gozo. De paz, ay amado, tenemos que ser discípulos de paz, o sea, de paz. Ahí dice que el fruto del Espíritu es paz. Si mi vida está llena de caos, conflicto, peleas, problemas, malas relaciones, malos comportamientos, hermano, ahí no está la paz. Entonces tenemos que buscar el Espíritu Santo de paciencia, aleluya. O sea, qué difícil tener paciencia con el que yerra, con el que comete error, con el que se porta mal. Y uno quiere decirle, mira, ya te la vencida, son 3 ya. Y uno se desespera tan rápido con el que comete error. ¿Qué pasaría si Dios actuara así con nosotros? ¿Mm? De benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Oh my God, qué difícil se hace ser manso y humilde este corazón. Eso es difícil. Porque es que el viejo hombre sale y tú lo que quieres es decirle la tres verdades a la gente. Y tú lo que quieres es dejarle en la cara que se equivocó. Restrejarle en la cara, hacerlo quedar en vergüenza, darle un escarmiento. Pero él dice que tenemos que ser mansos, templanza. La templanza, cuando usted está templado, está equilibrado, no está descontrolado emocionalmente. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, mis amados, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a reconocer nuestras actitudes tóxicas, nuestras emociones insanas. Estudiamos la Biblia con la intención de que Él nos muestre qué es lo que hay que trabajar en nosotros. ¿Mm? Practiquemos la empatía, entendiendo que todos estamos luchando con estos males, siendo empático con los errores ajenos, entendiendo que todos necesitamos misericordia, ¿mm? Paciencia, porque estamos luchando, cada quien tiene una historia y está luchando con sus propias situaciones. Aprender a controlar mis reacciones. Una cosa, como ya le dije, es sentir la emoción y otra cosa es cómo yo reacciono con eso. Si eso se le está dificultando, busque ayuda. Busque ayuda, que hay formas, los psicólogos le ayudan, los consejeros le ayudan a que usted cuando sienta ira o tristeza o vergüenza, si la reacción es desproporcionada, si usted está dañando a otros, si se está dañando usted con la reacción, hay que aprender técnicas y maneras de lidiar con esa reacción. Desarrolle hábitos positivos, no solo el de orar y cantar, que son los mejores hábitos que podemos desarrollar, sino de practicar la bondad con otros, de sonreírle a la gente, de tratar de acercarse y entender sus necesidades. Perdone y sea paciente con usted mismo y con los demás. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda tu corazón. Allí es donde el Espíritu Santo nos habla, porque de él mana la vida. Así que Dios les bendiga mucho.